¿Qué tal? Muy buenas noches, esta es La Entrevista. Y siguiendo con el tema de los gasolinazos, vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura que hoy estaremos tratando. El alza de las gasolinas ha provocado desde el primer día de 2017 en todo el país bloqueos en las carreteras y también en las casetas, también en las gasolineras, retenciones de pipas de petróleos mexicanos y ya los primeros detenidos. Durante las protestas hubo en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México detonación de petardos y algunos artefactos explosivos. Reportes de la Policía Federal revelan que al menos 1000 gasolineras han sufrido cierres parciales o totales por la presencia de manifestantes que cada vez más se van sumando. Para hablarnos sobre el alcance de este movimiento social está en el estudio el investigador del Instituto de Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, el doctor Danú Fabre Platas, a quien le agradecemos que esté esta noche con nosotros en la mesa de la entrevista. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo debemos entender esta reacción de la ciudadanía en toda la República Mexicana con este tema de los gasolinazos? Bueno, de entrada es en toda la República, o casi en toda la República, ¿no? Como bien señalas, son 28 estados los que se han manifestado, pero es una reacción de alguna manera no tan amplia, no tan extendida, digamos, ¿no? Hay que entender que si bien son el grueso de los estados de la República, no es en todos los estados, no todos los estados se han comportado igual, y además de eso, las formas de protesta, las formas de reacción también son distintas, ¿no? Y eso hay que comprenderlo, ¿no? A mí me parece que es una reacción interesante, sumamente provocante para el análisis y preocupante en términos sociales y en términos personales, ¿no? La gente está cansada, está harta. No es la única ni la más abundante respuesta que se ha dado en los últimos 5 o 6 años. La gente ha estado protestando no solo por eso, sino por las reformas diversas que ya hemos estado siguiendo a través de estos programas y a través de los medios masivos de comunicación desde hace estos años, ¿no? Entonces a mí me parece que es una condición preocupante, una condición que hay que atender y que hay que analizar con cuidado y que tiene el riesgo de extenderse, pero el grueso de los analistas apuntan a que no va a suceder. ¿Abona este fenómeno al término primavera mexicana o solamente es algo utópico? ¿Solamente es un término que se le puso a modo de lo que sucedió en Medio Oriente y en otras partes de Europa? No lo creo porque, bueno, si recordamos cada año hay este tipo de incentivos, ¿no? Este tipo de situaciones que generan ciertas crisis que son más coyunturales. Cada año tenemos una serie de incrementos en una serie de precios y de productos concretos, ¿no? En este caso es la gasolina y sabemos bien las connotaciones económicas que puede tener, los impactos y consecuencias graves que puede tener, ¿no? Me parece que el término le queda grande, pues, ¿no? Ahora, el alza a los hidrocarburos finalmente está promoviendo estos fenómenos de manifestación. ¿Los vamos a tener por tiempos prolongados o solamente será un periodo brevísimo, es decir, hasta donde nos alcanza la conciencia y el recuerdo a los mexicanos? Desafortunadamente, no creo que estos eventos se prolonguen, ¿no? Y no en términos de que yo simpatice con la violencia o con las tomas de calle, los bloqueos y estas reacciones que en algunos momentos pueden ser bastante violentas, ¿no? Sumamente agresivas, ¿no? Yo creo que la sociedad civil mexicana está bastante desarticulada. Años ya, décadas ya tenemos de que el Estado y una serie de condiciones históricas y coyunturales, estructurales también nos han imposibilitado diseñar tejidos finos en la organización social. Y en ese sentido, las situaciones que ahora estamos sufriendo son vaivenes que de repente nos preocupan, nos impactan, nos indignan y nos provocan a caer, a reaccionar y a asumir la calle, ¿no? Pero, insisto, pongamos atención en quiénes están manifestándose en la calle. No son todos, no son muchos, no son en todos los territorios, aun cuando a través de los medios se pronuncie que hay un grueso de manifestantes, pues, ¿no? Y sobre todo hay que poner atención en que no son idénticas formas de violentar la calle, de consumirla, de apropiarse de ella y de mostrar demandas o de denunciar hechos, ¿no? Algunos están protestando en ciertos espacios de manera bastante pacífica, reaccionando y permitiendo espacios de entrada a la gente en las casetas, bloqueando algunos espacios pero permitiendo salida de manera más o menos dosificada. Otros sí están agrediendo los espacios y están violentando de manera bastante grave, ¿no? Pero son contados. Y en ese sentido, si hacemos un poco la lectura hacia atrás, nos damos cuenta que
el grueso de los movimientos o de las reacciones sociales, más que movimientos sociales, recientes en los últimos 5 o 6 años, 10 años, no han tenido consecuencias graves, ¿no? Ahora, usted recordará un momento en Venezuela, por tomar ejemplo la historia de Latinoamérica. Sí. Por allá de 1980, el movimiento de Carlos Andrés Pérez, conocido como el Caracolazo, una serie de protestas motivadas por el, precisamente, encarecimiento de los energéticos, que terminaron en un acto de represión terrible. ¿Podría esto ocurrir en la República Mexicana? No, yo no lo creo. Venezuela en esos momentos tuvo una serie de coyunturas de presión estatal muy fuerte. Nosotros la tenemos, pero está más o menos, hay todo un constructo mental que nos permite dosificarnos y soportar esas condiciones. Y está mal que yo lo diga, pero es real, creo yo, ¿no? Yo pensaría más en las reacciones que sucedieron en el 2010, en el escenario boliviano con Evo Morales, ¿no? Evo Morales de repente genera una alza en este recurso, en la gasolina, genera toda una serie de condiciones que aprietan el cinturón y lesionan las bolsas locales, los espacios domésticos, y las protestas se hacen mucho más intensas y logran cierta compensación, cierta disminución en esos precios, pero por la presión social, por una serie de estrategias administrativas y jurídicas que les permitían reclamar y demandar ese tipo de derechos, de concesiones, de necesidades propias de la sociedad civil, y eso le permite al Estado de alguna manera disminuir esas presiones y esas condiciones y esas reformas, ¿no? Me parece que es mucho más, yo no creo que sea un escenario como Venezuela, Bien, crítico y agudo, ni tampoco creo que sea una situación como la de Evo para qué ir tan lejos, hace 6 años, ¿no? 7 si pensamos que hoy estamos ya en enero de 2017, ¿no? Pero me parece que en este caso será un escenario más intermedio, ¿no? Más flaxo, más... desafortunadamente la sociedad civil, insisto en ello, me parece que no está con las condiciones como para poder generar un frente común, ¿no? ¿qué tendría que ocurrir o cómo tendría que ser la movilización de los mexicanos y de las mexicanas para que el gobierno federal bajara la cara, observara que verdaderamente se está dañando el tejido social a través de estos aumentos? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que ocurrir para que verdaderamente el gobierno federal diera revés a esta medida que es impopular? La pregunta se ha presentado en varios escenarios. He estado dándole seguimiento en estos días, no solo en México, sino en otros espacios, y no hay respuestas para ello, ¿no? Hay intuiciones que de repente nos dejan todavía vacíos muy claros, ¿no? Lo evidente, la respuesta barata sería que el grueso de la población se articule, genere redes, empiece a manifestarse y entonces a través de los espacios virtuales convoque y se apropie de las plazas, que diversifiquen sus formas de acción, no solo en términos de artivismo, manifestándose en términos artísticos en protesta A, sino en términos mucho más ofensivos y agresivos, ¿no? Y no solo en los espacios de calle, sino además en los espacios jurídicos, ¿no? Ataquen las cámaras, revisen las condiciones, den marcha atrás a una serie de reformas, ¿no? Y empiecen a entender y a analizar con mucho cuidado toda esta estrategia del incremento a la gasolina, que es solo ese un detonador, ¿no? O sea, recordemos que el asunto de la gasolina, el gasolinazo, no tiene que ver nada más con el incremento de un porcentaje impresionante a este tipo de combustible, ¿no? Sino que además tiene que ver con toda una estrategia de diversificación del país, ¿no? De generar escenarios distintos, ¿no? De costos diferenciados, de todo un plan estratégico en cierta temporalidad para ir generando desigualdades importantes en la nación, ¿no? Entonces, entender eso implica una serie de reflexiones, de espacios, de acercamientos, de articulaciones que no están, me parece, en este momento como para poder generarse, ¿no? Me preguntas, Ángel, si es posible contraatacar en este escenario. La respuesta barata es esa, ¿no? La respuesta real y honesta es que está tan fresco el escenario, está tan fresca la condición, los espacios internacionales no nos permiten compararnos con ellos, no somos un Venezuela, no somos un Bolivia, no somos otros espacios europeos en los que se incrementó y luego bajó el costo. Entonces, no hay con quién referir, no hay a quién tomar como referente para poder actuar, ¿no? Estamos bastante imberbes en este escenario, ¿no? Y a mí me parece que desafortunadamente las reacciones van a estar fuertes, quizás se logre una concertación, una negociación bastante modesta,
pero la estrategia me parece que va a ser bastante fuerte, ¿no? Ahora, ya hablamos acerca de las movilizaciones, Sí. hablamos acerca de la manifestación y de la fuerza que pueden tener los ciudadanos, pero si nos vamos a lo legal, si nos vamos a la cuestión jurídica, ¿hay elementos como para que los ciudadanos puedan ampararse contra este gasolinazo o hay elementos como para que los ciudadanos organizadamente también, jurídicamente puedan echar atrás esta disposición del gobierno? Hay elementos, es posible hacerlo, pero la historia también nos marca, debemos detenernos y voltear hacia atrás, experimentar y reconocer qué ha pasado en tiempos añejos o más o menos cercanos y entender desde la historia que hay ciertos procesos administrativos o jurídico-administrativos que se pueden implementar. Pero los resultados han sido bastante dañados, ¿no? Perdona que me escape un poco del tema, pero lo uso como referencias o como comparativos, ¿no? O sea, nosotros en la universidad o como futuros pensionados o pensionados aquí y ahora, teníamos la oportunidad de contrarrestar esta reforma del del periodo pasado administrativo gubernamental. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los resultados? Se presentaron dos protestas, se presentaron ante lo jurídico, dos iniciativas y finalmente ninguna tuvo resultado, ¿no? Nosotros como universitarios nos amparamos ante esa reforma que se presentó por parte de la gobernatura de Duarte. La respuesta no está ni aquí ni ahora, ¿no? Hubo una serie de desgastes y lo peor, empezó a consumirnos el silencio. No creo, honestamente, que a través del escenario de lo jurídico se pueda generar una presión que sea altamente impactante como para poder modificar estas tomas gubernamentales, ¿no? Doctor Danú, ¿está sirviendo entonces de algo la movilización de los mexicanos y las mexicanas en distintas capitales de nuestro país? Yo creo que sí, y eso no contradice lo que antes he conversado, ¿no? Me parece que son espacios de fuga socialmente necesarios para reactivar, ¿no? México se encuentra en un escenario o es un contexto, un caldo de cultivo sumamente provocante, ¿no? Y no estoy imaginando, ni pensando, ni sugiriendo que haya estallidos sociales mucho más violentos, pero me parece que estos espacios de fuga constantes, estos paros, movilizaciones, reacciones, tomas y demás, posibilitan de alguna manera que haya un mínimo espacio a través de estas notas que ustedes generan y demás, un mínimo espacio para socializar las experiencias y las necesidades y las demandas que se están presentando. Eso en algún momento debe traducirse a un escenario mucho más crítico, a una cultura y a una civilidad mucho más madura, pues, ¿no? Y en ese sentido podríamos no demandar, no denunciar, no reclamar que bajen los precios de la gasolina, sino que se reconfiguren una serie de procedimientos administrativos, que se hagan transparentes las rendiciones de cuentas y además de eso que nos permitan reacciones dentro de, como tú bien señalas e insistes en la mesa, dentro de la parte jurídico-administrativa, ¿no? La parte legal, digamos, ¿no? Muy bien. Señor investigador del Instituto de Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, ¿algo más que desea agregar? No solo agradecer, en serio, el espacio siempre es interesante y además es motivante que de repente nos hagan un espacio por aquí. Ha habido una serie de invitaciones para los colegas y se agradece la mía. Doctor Danú Fabre Platas, muchísimas gracias por estar esta noche en la entrevista. Al contrario, me he agradecido. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, pero aún quedan más noticias.